Arte. Es entendido como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo. El fútbol es un arte que se describe con los movimientos de la pelota, un arte elaborado por una minoría privilegiada con un talento único. Son como héroes de un relato griego, superhombres que están más cerca de la inmortalidad que cualquiera de nosotros. Son figuras que inspiran reverencia y respeto casi religioso. Nos deleitan con cada creación que sale de sus pies y escriben la historia con cada jugada. Los vemos crecer como si fueran miembros de nuestra familia. Son personas excepcionales, que a pesar de las dificultades y los contratiempos que puedan surgir, siempre salen adelante. Historias de superación a pesar de las adversidades forman parte de todo lo que nos gusta ver del fútbol. Salir desde un lugar humilde, alcanzar el éxito y cumplir sueños. Todo lo que un futbolero anhela desde el otro lado del televisor. Pero en el fútbol, como en la vida, nada dura para siempre. Y tarde o temprano, todo lo que sube tiene que bajar. Solamente un segundo de duda se necesita para echar por tierra el esfuerzo y la dedicación invertida a lo largo de años. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Esa premisa del cine se aplica al fútbol de una manera cruel y despiadada. No se cae un ídolo sin derramar una lágrima, y la tristeza nos consume cuando vemos a esos mismos héroes que nos llenaron de felicidad claudicar bajo el peso de una equivocación propia del juego. Con el dolor viene la rabia, y con la rabia llega la violencia. Con esa vehemencia con la que los adoramos también los pisoteamos sin vacilar hasta no dejar huella. No reparamos en quienes nos han dejado, sino que seguimos adelante, como si las vidas perdidas no valieran o no quisiéramos asumir responsabilidad por ellas. La ansiedad, la frustración, el miedo y la depresión son emociones que un futbolista no tiene licencia de sentir. Pero nos olvidamos que detrás de cada jugador hay una persona que tiene emociones y problemas muy humanos. Tristeza incomprensible para la tribuna y que en algunos casos puede convertir el éxito en una tortura insoportable. Mi nombre es Daniel Chávez. Hoy en el lado oscuro del fútbol, capítulo 1, presión alta. Muchachos, muchachas, bienvenidos al capítulo 1 de la serie El lado oscuro del fútbol. Parámetros a tener en cuenta antes de seguir con el video. Primero, no soy psicólogo, ni preparador físico, ni especialista en salud mental o deportiva. Simplemente, al igual que la gran mayoría de ustedes, soy un hincha que ama el deporte. Segundo, la crítica, el debate y la polémica hacen parte esencial del folclore del fútbol. El fin del video no es atacar el folclore, sino establecer límites en cuanto a la crítica y generar conciencia en que cuando una crítica transgrede los límites puede tener consecuencias y en algunos casos muy graves. Bienvenidos. El deportista profesional, en este caso el jugador de fútbol, debe alcanzar resultados muy exigentes. Pasa gran parte de horas al día entrenando, lidia con medios de comunicación, tiene la presión de alcanzar el éxito y lograr esa estabilidad económica para ellos y para sus familias. Esto dentro del jugador genera un estado y una carga emocional que se conoce como presión deportiva. La presión alta en táctica futbolística es un modo agresivo e intenso de presionar cuando el contrario tiene el balón. Nada más perder la posesión tratas de recuperar enseguida para volver a atacar y poder provocar situaciones claras de gol. Es una presión muy asfixiante, hecha con gran intensidad y velocidad. La presión en el deporte profesional es un fenómeno que es conocido ampliamente, y al igual que el concepto táctico es asfixiante, intensa y veloz. Es la principal característica del deporte de élite. La presión deportiva no es un concepto uniforme, no existe una única fuente. Esta puede venir del entorno del protagonista, pero también del mismo jugador. Las figuras de autoridad juegan un papel muy importante en la presión percibida. Los padres y entrenadores autoritarios que se preocupan más por los resultados que por el bienestar del deportista son una fuente de presión constante.
La manera en la que los canales de información relatan las competiciones y los acontecimientos deportivos influye mucho en la presión experimentada. Cuando se da demasiada importancia a un evento o se cuestiona el rendimiento de un deportista, es más probable que aumente la presión. Cuando se enfrentan dos deportistas con un nivel de habilidad similar, la presión percibida aumenta en ambos. Se les exige demostrar si están a la altura del desafío. La mayoría de las personas se sienten incómodas cuando otras evalúan su desempeño. La audiencia, aunque no participe directamente en la competición, puede provocar un aumento en el estrés percibido por el deportista. Por otro lado, la presión interna o autoinfligida es causada principalmente por los pensamientos del deportista. Anticipar resultados, la falta de autoconfianza y los problemas personales generan un estado de tensión permanente, que hacen al jugador propenso a sufrir estrés. Asimismo, ciertos rasgos de personalidad como el perfeccionismo pueden empeorar el estado del jugador. Los grandes jugadores marcan diferencia contra el resto por aparecer en momentos clave, momentos que están llenos de tensión, en que se les viene el mundo encima por el fracaso. Allí sacan lo mejor de su talento y destacan y dejan su nombre en la historia. La presión puede ser vista desde una perspectiva positiva, el impulso necesario para que el jugador pueda rendir al máximo y transformar la presión en motivación. La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada con qué vigor se actúa y en qué dirección se encausa la energía. Hablando del fútbol, la motivación se relaciona con el esfuerzo de un jugador y el compromiso para solucionar un problema, adquirir la excelencia, superar desafíos y demostrar un nivel mejor que sus compañeros y rivales, y de esa forma sentirse orgulloso de sí mismo. Por otro lado, la presión puede ser la plataforma para la ansiedad, la depresión y el miedo al fracaso. ¿De qué depende? De cómo se canaliza. Allí entra a jugar la personalidad. El deportista de alto rendimiento es un ser humano que tiene una estructura de personalidad. Por eso no todos están capacitados para ser deportistas de élite. Pueden tener una estructura de base que puede hacerlo propenso a la depresión, provocando un descenso en el desempeño, debido a que éste percibe la competición a la que se tiene que enfrentar como una amenaza para la que no está preparado o algo superior a sus habilidades. Puede ser cierto que el desafío esté más allá de sus capacidades o simplemente ser consecuencia de una baja autoconfianza por parte del atleta. La cara del éxito es la que más se vende, la de un jugador al que todo le sale bien, y por otro lado tenemos muchos que luchan permanentemente y que no viven esa realidad, sino que tienen que pelear día a día por tener un lugar en un ambiente muy competitivo. Los cuerpos técnicos en muchos casos no están capacitados para una baja anímica o un cuadro de depresión en uno de sus jugadores. Sus conocimientos en la materia son limitados. Ante la ignorancia, apelan a su propia experiencia, que está fundamentada en mitos del fútbol en los que uno, independientemente de sus emociones, jamás puede mostrarse débil o vulnerable. No detectar a tiempo estas señales de alerta puede ocasionar trágicas consecuencias para un equipo y para el propio jugador. ¿Qué pasa? Se sentó en la cama ahí conmigo, teníamos una relación así con los pibes, ¿no? Sentó en la cama y le digo, ¿qué te pasa? Jugaba, había firmado contrato, fachero, le tenía que correr las pendejas que lo venían a buscar al entrenamiento, a la concentración, lo corrían para toda la familia de bien, todo perfecto. Se me sienta y me mira y me dice, no, te quiero decir que no le encuentro sentido a la vida. Te descoloca. ¿Por dónde arranco, no? No, te descoloca, porque vos qué pensabas. Yo digo, me va a decir por qué por izquierda me está costando marcar, me está costando volver. Tenía una llegada bárbara, pero a veces le costaba llegar a marcar. Yo esperaba una pregunta de fútbol. Me salió con una pregunta de la vida, importante, que no lo supe realmente, me sorprendió. Podríamos pensar que una vez retirados, los futbolistas gozan de una vida estable y feliz, pero en algunos casos es todo lo contrario. Los jugadores inactivos o en retiro no son ajenos a deprimirse.
Quedan inmersos en una realidad en la cual se sienten solos y en cierta manera desechados por un sistema al que ya no pueden pertenecer. Los psicólogos deportivos definen la depresión como un duelo, y en el caso de los jugadores retirados como un duelo de la imagen propia y una nostalgia por tiempos que pasaron y no volverán jamás. Dejas, te corren, el tiempo te corre el sistema, ¿es así o no? Sí, es cruel, el sistema es tan cruel como el fútbol mismo. Cualquier otra profesión, los hijos de mis hijos te van a ver a vos en la tele haciendo notas. Claro. ¿Me entendés? Mientras que el futbolista, no. La conjugación en el fútbol en mi vida es devastadora, el tiempo pasado. Cuando te encontrás con alguien y le dice un papá a su hijo, ¿sabe cómo jugaba este? El efecto que me provocó a mí fue devastador. ¿Una vez se te pasó por la cabeza eso? Años. ¿Sí? Durante años lo pensé y lo medité, y, mejor dicho, menos mal que no lo medité, porque si lo meditaba seguramente podía ya haberlo concretado. ¿Qué es lo que te frenó en tu caso, Chacho? O sea, vos decís el miedo de que no resultara. O sea, a mí me gusta andar muy fuerte con el auto. Me encanta la velocidad. Me encanta. Entonces, si le apunto una columna en la Panamericana, y nunca pegué el volantazo. Por miedo a que, la verdad que... Por miedo, en definitiva, a que no te quitaras la vida. Exactamente. En esos momentos no... En equipos grandes de Europa, la psicología se utiliza para sacar el mayor provecho de un futbolista y poner ese potencial al servicio del equipo. Los departamentos de neurociencia cada vez cobran más relevancia al mejorar el nivel de un jugador dentro y fuera del campo, solamente trabajando con el aspecto mental. En Colombia, la psicología brilla por su ausencia. Hay muchos casos de jugadores que no rinden debido a un estado anímico que no ha sido atendido de la manera correcta. El jugador colombiano es muy inestable en el aspecto mental, no solo por depresión sino por distracciones y conductas que van en detrimento directo de su estado físico y preparación para la competencia. Por ello, el trabajo psicológico cobra una relevancia trascendental, no solo para evitar una posible depresión, sino para mantener al jugador alejado de factores como violencia de género y alcoholismo. Es importante trazar un objetivo fijo y que su trabajo diario esté orientado a lograr esos objetivos y metas. A manera de conclusión, podemos afirmar que la psicología hace parte esencial del rendimiento de un jugador dentro y fuera del campo. El caso de Aldair Quintana es algo muy elocuente frente a este fenómeno. Las críticas, la presión, las malas actuaciones han hecho que su rendimiento caiga a tal punto en que se ha considerado casi como un exjugador. Las críticas que se deben tener en este punto deben ser muy sutiles, serias y maduras. No invocar consecuencias graves como ya las hemos visto. Y tener algo de responsabilidad para que el jugador, teniendo las capacidades que tiene, pueda volver a ser lo que alguna vez fue. Y bien, así llegamos al final del capítulo 1. Cuéntenme en los comentarios, suscríbanse, díganme de qué más quieren que hablemos. El lado oscuro como el lado luminoso tiene infinitas historias por contar. Mi nombre es Daniel Chávez y les mando un saludo. Nos vemos pronto. Hasta luego.